Hola, soy Mihun de la Universidad de Estudios de Valores de Estados Unidos. Iniciamos con las noticias bursátiles de Estados Unidos del 8 de abril. Le damos la bienvenida a Mihun, quien sigue siendo el faro de los inversores en acciones estadounidenses sin cambios hoy. Ayer estaba tan ocupado grabando el programa que no pude mencionar a Mi Jeon, pero para ser honesto me sorprendió un poco cuando vi los comentarios de Mihun ayer. ¿Por qué? Porque el jueves y viernes pasado, las acciones de Migun cayeron casi un 10% de manera consecutiva. Por lo tanto, hemos experimentado un mercado extremadamente volátil que históricamente solo ha ocurrido 4 veces. Por lo tanto, estuve bastante preocupado el lunes. Por lo tanto, pensé que habría muchas personas en la sección de comentarios de Mehjun que estarían un poco tristes, y la atmósfera se volvería extremadamente peligrosa, pero sorprendentemente, la atmósfera era muy positiva y esperanzadora. Por lo tanto, personalmente me sorprendió un poco. Nunca imaginé que la sección de comentarios sería tan animada. Si muestro algunos comentarios por un momento, aquí, la señora Munja dejó este comentario para la señora Undermoon. También veré la transmisión de hoy con gratitud. Durante la explosión de Corona y durante la recesión debido a la caída del precio del oro, recuerdo los días difíciles viendo la transmisión del señor Misijin. Espero que nuestra familia Misijin también participe y supere esta recesión. Compartió energía positiva. ¿Qué sentí mientras leía este artículo? 5 años. Por lo tanto, la dedicación de quienes nos han acompañado también ha crecido en ese periodo. Mientras nos acostumbramos a Harangyang, que a menudo visitamos de manera casual, ahora hay muchos inversores que han desarrollado la habilidad de lidiar incluso con este tipo de situaciones explosivas, lo cual me dejó una muy buena impresión. A todos los que están viendo esta transmisión, si han superado tristemente esta caída del mercado, tomen el viento a su favor. Bueno, entonces comenzaremos con las noticias de mediodía de hoy, 8 de abril, que les enviaré. Hoy también intentaré organizar desde la esperanza de ayer por la tarde en los Estados Unidos. Probablemente, para los partidarios de la milicia de ayer, no fue una situación tan buena y no pudieron sentirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque en general había más acciones en rojo, y a pesar de eso, se veían manchas de verde aquí y allá. La mayoría de las manchas verdes eran acciones industriales, ya sea Nvidia, Broadcom, Palantir, Amazon, Meta. Solo las acciones que representan la inteligencia artificial estaban en alza, por lo que tuvieron un impacto negativo en el portafolio de milicias, así es como deberías verlo. Sin embargo, en general, había muchos más centros en declive. La tendencia negativa de la amplia gama del mercado, que no es buena para reducirse aún más, continuó incluso ayer. Si realmente miras el rango del mercado S y P500, la línea ha caído hasta aquí, lo que significa que ha caído hasta 6,95. El porcentaje de acciones en alza de las 500 empresas del S&P 500 ha caído por debajo del 7%. Si eso sucede, si miras hacia el lado, no han habido un solo momento en el último año en que el mercado se haya contraído tanto. Entonces cambiaremos el periodo un poco. Incluso si lo cambiamos a 2 años, es lo mismo. Cuando vemos cuándo fue más estrecho, resulta que fue 8, 6. En consecuencia, en los últimos 2 años, el rango del mercado no ha bajado de 7 en ningún momento. Bueno, entonces ampliemos el periodo a 5 años una vez. Bueno, si observas la situación durante 5 años, hubo un momento en que cayó por debajo de eso. ¿Cuándo fue? Fue el 23 de septiembre 2022, cuando el rango del mercado cayó por debajo de 5. Bueno, pero todos ustedes recordarán, si es septiembre de 2022, es el fondo del mercado de osos. Por lo tanto, en este momento, en lugar de asustarse al ver que el rango del mercado se reduce drásticamente, era el momento de comprar acciones. Debes verlo así. En ese momento golpeamos el fondo 2 veces. Había uno más aquí, 1,98, y luego volvió a caer por debajo de 5, mientras el mercado se preparaba para un colapso. Deberías verlo de esta manera. Deberíamos extender el periodo un poco más. Si miramos a 10 años, hubo una situación más estancada aquí. Cayó hasta 1,19 y eso fue el 20 de marzo 2020, es decir, en el punto más bajo de la corona. El hecho de que el rango del mercado se estreche drásticamente puede interpretarse como una señal negativa de que el mercado está tocando fondo. Lo siguiente es el coeficiente de distribución.
El VIX ha caído un poco desde ayer, pero aún así ha subido por encima de 40. Está en 43. ¿Se mantiene en 43? Este gráfico actual es desde 2015 hasta 2025. Es un gráfico de 10 años. En los últimos 10 años, este es el único nivel al que ha llegado, es decir, excluyendo la pandemia de 2020. El índice de distribución registró un aumento sin precedentes. Por lo tanto, el índice de miedo también nos está enviando un mensaje positivo de que ahora no es el momento de abandonar el mercado de valores, ya que hemos tocado fondo, así que solo aguanta un poco más. A continuación tenemos el índice de miedo, el 3 en mi memoria, es la primera vez en mucho tiempo que veo que ha caído hasta 3. Por lo tanto, en el mercado, el índice de miedo también está enviándonos una señal de que hemos tocado fondo al registrar un número extremadamente bajo, sin precedentes. Esto se puede interpretar de manera retrospectiva. Bueno, después de mucho tiempo, tenemos el marcador del mercado de Choice Stack. El 26 creo que es la primera vez que veo que el 26, y para interpretar qué significa este número 26, solo tienes que hacer clic aquí en el marcador del mercado, y entonces la pantalla se moverá y aparecerá la interpretación. La inseguridad se ha propagado en el mercado. Por lo tanto, es efectivo seleccionar y comprar acciones centradas en los tipos de fondos. Así, desde el escenario de hielo, nos envía el mismo mensaje. Ahora, debido a la ansiedad, es el momento de comprar acciones, lo que podemos confirmar una vez más a través de varios indicadores. Analizaré el desempeño de Top Pick en los Estados Unidos. Ayer Top Pick en los Estados Unidos avanzó. Credit Tech Knowledge fue el mejor, subiendo un 7.84%. En segundo lugar, 6.41%, seguido de Inodaita con un 6.21%, 5.37%, Palantir con un 5.17%, 4.90% y 7%, Vistra con un 4.70% y 1%, Nvidia con un 3.50% y 3%, Amazon con un 2.40% y 9%, 2.28% y 1.58%. Alphabet subió un 0.79% y Bitcoin también tuvo un buen desempeño. Está en 79.170 y el resto de las acciones cayeron. 0.43%, 2.56%, 2.87%, 8.67% y B2 fue el peor con una caída del 14.31%. Hoy en la transmisión me gustaría mostrarles dos gráficos primero. Ha ocurrido algo muy interesante, así que me gustaría presentarles brevemente este artículo. Es un artículo muy corto que compartí con los miembros de Michigan el domingo 6 de abril. El nivel 4850 se considera un punto de referencia clave para el índice S&P 500. Si miras aquí, después de la Coronavirus Disease 2019, el punto de inflexión del mercado acelerado en 4.850 fue 4.850. Bueno, si miras aquí, este era el nivel base de Coronavirus Disease, y luego la acción continuó subiendo hasta que alcanzó su punto máximo y finalmente cayó en el mercado bajista. En ese momento, el punto máximo fue 4.850. Y ahora, en 2025, el precio de las acciones está cayendo drásticamente y está volviendo a su antiguo pico. Podemos analizar este hecho a través de una interpretación técnica. Los puntos de resistencia suelen funcionar como una línea de soporte sólida. Por lo tanto, si miramos este gráfico ahora, es posible que 4.850 y luego rebote. Así es como podemos tener esperanza. Bueno, ayer ocurrió un evento muy interesante. Ayer el 5062, pero en realidad cayó drásticamente al principio. Si miras aquí alrededor de las 10 de la mañana, 4.853, ¿verdad? 4.850. Este nivel que se muestra aquí es el soporte que juega un papel, por lo que ayer el precio de las acciones cayó a este nivel y finalmente mostró un movimiento de recuperación desde el soporte. Así podemos interpretarlo técnicamente. Bueno, entonces, el 4850 es un punto importante, ya que es el punto donde se aplica la línea de tendencia alcista de 5 años del mercado. Este tipo de mensaje se está lanzando. Bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? Hay dos puntos bajos aquí. El primer punto bajo es el punto bajo de la corona en 2020 y el segundo punto bajo es el punto bajo del mercado bajista en 2022.
y si este mercado bajista sigue subiendo desde estos dos puntos bajos. Aquí es donde se forma nuevamente el 4850. Por lo tanto, podemos verificar esta parte, donde el 4850, que coincidía con el pico de 4850 que mencionamos antes, era un punto técnico extremadamente importante. Entonces, es crucial que el mercado bursátil estadounidense mostrara una tendencia al alza tras tocar fondo en la resistencia de 4850 ayer. Nuevamente, no es un punto de vista a largo plazo, pero ¿no podría haber sido ayer el punto más bajo a corto plazo? Llevaremos esta esperanza con nosotros. El siguiente artículo es una perspectiva sobre el mercado bursátil estadounidense. La perspectiva del mercado de valores de los Estados Unidos que veremos juntos hoy es de un inversor llamado Campicea. Personalmente, me gusta mucho Campicea. He leído alrededor de 100 libros que este individuo ha escrito. Y quizás algunos de ustedes no saben por qué Campicea es famoso. Es famoso por ser el primer inversor en utilizar el Price Sales Ratio, que es la relación precio-ventas. Si les doy una breve introducción sobre esto, en el pasado, las personas que invertían en acciones de crecimiento eran extremadamente raras. En casos como Warren Buffett, en realidad no mira a las empresas que no pueden generar beneficios netos, pero la campaña es un gran obstáculo para los inversores en acciones de crecimiento. Y entre las acciones de crecimiento, hay acciones de crecimiento que están sobrevaloradas con una muy baja capitalización de mercado, y no deberían invertirse, y hay acciones de crecimiento genuinas. Pero es muy difícil distinguir entre estas dos empresas porque la mayoría de las acciones de crecimiento no tienen beneficios netos o son muy bajos. Por lo tanto, si usamos el relación precio-beneficio, es difícil distinguir entre acciones de crecimiento genuinas y acciones de crecimiento infladas. Entonces, ¿qué pasa con la competencia? Entonces, no deberíamos comparar las ventas. Por eso existe la relación precio-ventas. ¿Cuántas veces ha aumentado el valor de mercado actual en relación con las ventas que la empresa ha generado en un año? Por lo tanto, si el Price Sales Ratio es extremadamente bajo, la empresa podría pasar de números rojos a negros, o si la tendencia ahora es al alza, puede recibir una valoración razonable, y el precio de las acciones podría subir rápidamente. Así es como podemos tener expectativas. Permítanme mostrarles cómo es el Price Sales Ratio promedio del objetivo actual. Sí, aquí está. Entre los objetivos promedio, el tipo con el 0.81 en el caso de Celestica, el Price Sales Ratio es 0.81. ¿Qué significa eso? Significa que los ingresos generados en un año son mayores que el valor de mercado actual. Por lo tanto, si Celestica mejora su margen, el Price Sales Ratio podría ser mucho más bajo que el relación precio-beneficio actual, lo que indica retrospectivamente el 13.7 veces, pero este 13.7 veces podría mejorar aún más. Esto nos permite confirmar que el valor de mercado es extremadamente bajo en comparación con las ventas. El segundo tipo más barato es Vistra Energy VST, que es 1,96 veces más barato. En resumen, al sumar 2 a las ventas anuales generadas, se obtiene el valor de mercado. Si la tendencia es ascendente, el nivel es extremadamente barato como se puede observar. El tercero es Nextracker 200, por lo que si sumamos 2 a las ventas, obtenemos el valor de mercado. El cuarto es 2.81. El tercero es Uber, 3.08, 4.50 y 6, 5.12, además de eso, 5.13. Meta se jacta de un pound per square inch relativamente barato de 7.77. En el caso de Tesla, tampoco es tan malo con 7.84. Por lo tanto, si el margen de Tesla mejora, según la actual relación precio-beneficio, es una acción extremadamente cara, como se muestra aquí, el relación precio-beneficio supera las 92 veces en adelante. Sin embargo, si el margen de Tesla mejora, a los niveles de ventas actuales, el valor de mercado no es excesivamente alto, por lo que hay margen para que el relación precio-beneficio aumente en el futuro. Se puede interpretar así. Volvamos al tema principal. Entonces veamos cómo ve la competencia que ha adoptado el Price Sales Ratio las perspectivas actuales del mercado. Y trataré de prestar atención a las palabras de esta persona. El inversionista multimillonario Campion dijo el lunes que la política fiscal de Trump fracasará y que a partir de ahora hay una posibilidad de que el mercado de valores se recupere, transmitiendo un mensaje tan decisivo y optimista.
Lo que Trump anunció el miércoles fue absurdo y mal hecho, y es una política de comercio extremadamente irracional y excesiva. Está tratando un problema que no es un problema con la herramienta equivocada. ¿Qué significa tratar un problema que no es un problema? De hecho, la situación económica actual de los Estados Unidos es la mejor a nivel mundial. En comparación con otros países, ya sea en Europa o Asia, Estados Unidos es el que está logrando un crecimiento económico real. Aunque no hay problema, Trump está tomando varias medidas para resolver este problema, así es como está criticando ahora. Sin embargo, en mi opinión, esta política desaparecerá pronto y fracasará, y estoy destacando que el problema real que temo es más grande que el problema práctico. En conclusión, es estratégico desde una perspectiva a futuro. Campion es el fundador de Pension Investment, una empresa de capital riesgo. La política de Trump de imponer un impuesto básico del 10% a todos los bienes importados y un impuesto más alto a ciertos países, hablaron de que las posibilidades de éxito son bajas porque recibirán resistencia en el tribunal y en el Congreso. La explicación de qué es esto vendrá un poco más tarde. Y también señalan que la agencia no tiene la capacidad para regular esto. Asegura que la mayoría de lo que hace no puede suceder en realidad por varias razones. Primero, la aduana de los Estados Unidos no puede manejarlo. Están haciendo cálculos extremadamente complicados y ajustando las tasas para eliminar el déficit actual, pero incluso así, no pueden manejarlo. Además, el ataque del Tribunal de los Estados Unidos será poderoso y no se quedará quieto, eso es lo que digo. Además, si los miembros del partido en el poder no pueden controlar rápidamente los aranceles de Trump, con las elecciones intermedias a la vuelta de la esquina, la campaña electoral que comenzará este otoño será un desastre para ellos. Por lo tanto, el número de personas que apoyan al actual partido en el poder sigue disminuyendo. Por lo tanto, se puede concluir que los miembros del partido gobernante ven necesario controlar a Trump, lo que probablemente aumente la oposición hacia él dentro del partido. También podría ser que la razón por la que las acciones no cayeron más durante la sesión de negociación del lunes es el desafío legal y político pasivo hacia la administración de Trump, el índice S&P 500. Después de experimentar una breve caída a principios del lunes, se recuperó. Como vimos antes, se ha revertido en la línea de soporte. El índice compuesto de la semana pasada cayó un 10% el jueves y viernes. Fue una caída tremenda. Es un evento que solo ha ocurrido 4 veces en la historia. La campaña es una respuesta del mercado de valores a la declaración de impuestos, señalando que la política en sí podría ser sobrevalorada en comparación con el problema. Esto podría indicar que la reciente caída en el precio de las acciones podría ser el inicio de un fuerte repunte. ¿A qué te refieres con esto? Lo que quiero decir es que normalmente la economía y las acciones deben moverse juntas, pero actualmente las acciones han caído demasiado en comparación con los problemas económicos. Por lo tanto, debido a la reacción de las acciones de la compañía, es posible que se recupere a medida que la situación real mejore en el futuro. Podemos interpretarlo de esta manera. Puede haber más miedo que el problema real. Comparar el mercado de valores en un solo día es incierto, pero tras la corrección de 1998, las ganancias podrían aumentar un 26% en el periodo posterior, de manera similar. También en 1998, cuando la ansiedad sobre la economía se intensificó enormemente y las acciones cayeron mucho, y luego el mercado se calmó y aumentó la tasa de ganancias anual en un 26%, estoy señalando este hecho histórico. ¿Y la competencia? El reciente cierre mensual y el shock del mercado por los impuestos han sumido a los administradores de dinero en el pánico durante el fin de semana. Uno de los inversores que criticó al presidente, hay otro candidato, Bill Ackman, un inversor de alto riesgo, también habló así durante el fin de semana. Debido a la implementación de políticas fiscales, Estados Unidos está entrando en una recesión económica. Trump está perdiendo la confianza de los empresarios, así lo mencionó. Desde la perspectiva de Trump, debe tomar medidas para recuperar la confianza, lo cual está siendo discutido. La campaña ha apoyado financieramente las elecciones en el pasado. También ha dicho que no se puede decir que un cierto valor en el mercado de valores es necesariamente más bajo que otro valor.
Por lo tanto, creo personalmente que necesitamos valorar la opinión de la campaña, que tiene la capacidad de ver el mercado desde una perspectiva extremadamente objetiva, como un inversor. Bueno, esta vez solo lo mencionamos como referencia. Hemos echado un vistazo a la tasa de retorno de la inversión de Campion. La tasa de retorno promedio de las 20 principales inversiones de Campion en los últimos 3 años fue de 8.51% y para las 50 principales fue similar, un 8.35%. Bueno, y ahora vamos a echar un vistazo a las principales 15 inversiones entre las categorías en las que Campion está invirtiendo actualmente. La empresa en la que más se ha invertido es Apple, con un 5.91% del total de la inversión. El segundo es Nvidia, con un 5.25%, el tercero es Microsoft, el cuarto es Amazon, el quinto es Google y el sexto es TSMC. El séptimo es Broadcom, seguido de Walmart, JP Morgan, y el décimo es Salesforce. En la parte inferior, Meta ocupa el 13º lugar. Como pueden ver, la campaña se enfoca en crecimiento y tecnología, siendo uno de los expertos que invierte principalmente en este sector. Así pudimos analizar su tendencia. En un ambiente de mercado como el actual, en realidad necesitamos prestar atención a las noticias un poco negativas debido a que el contenido demasiado optimista puede pasar por alto. En ese sentido, en las transmisiones de Estados Unidos y China, intentaremos presentarles solo las noticias un poco negativas. El título del artículo que vamos a leer juntos esta vez es Si el mercado es difícil, mire este gráfico. Entonces, veamos qué gráfico puede tranquilizar un poco nuestros corazones. Después de que el presidente Trump anunció que impondría un arancel básico del 10% a todos los socios comerciales y que Estados Unidos registraría a los países con superávit comercial, impondría un 50%, el S&P 500 se desplomó el jueves y el viernes. El lunes, tras la apertura, el mercado siguió cayendo, con el índice perdiendo un 4% adicional en la primera parte del día. También se acercó a la zona de corrección, definida como una caída del 20% desde el punto más alto reciente. La famosa corrección es el mercado bajista. Así, casi cayó al nivel del mercado bajista incluso en relación al S&P 500 visto de esta forma. El lunes por la tarde, el S&P 500 había bajado un 19% desde su máximo en febrero. Y luego estamos viendo un rebote exitoso. Los inversores están preocupados de que la situación pueda empeorar aún más. Otros países, incluyendo China, ya están aplicando aranceles en represalia. Esto podría interpretarse como una señal de que las tácticas del presidente Trump podrían desencadenar una guerra comercial sin fin que podría perturbar enormemente la economía mundial. Incluso dentro de los Estados Unidos hay preocupaciones continuas de que la inflación pueda comenzar de nuevo debido a los aranceles generalizados y que los consumidores estadounidenses puedan estar en riesgo. En resumen, la situación general es extremadamente sombría, debemos reconocerlo. Además, los expertos del mercado predicen que el nivel de aranceles de los Estados Unidos superará la ley de aranceles Smoot-Hawley de 1930, que es a menudo mencionada por los economistas como la causa de la Gran Depresión. En el peor escenario, podríamos caer nuevamente en una Gran Depresión, por eso hacemos esta sombría predicción ahora. Cuando llega el momento de la confusión económica, puedes sentirlo como si fuera un desastre. Sin embargo, estoy diciendo que necesitamos detenernos por un momento y mirar la situación de manera objetiva. Estoy presentando un gráfico aquí. Este gráfico muestra el crecimiento histórico del mercado de valores de los Estados Unidos. Después de 1928, es decir, casi 100 años, incluye los 5 mercados bajistas más graves después de 1928. Y aquí se incluye el periodo de la Gran Depresión, cuando el mercado de valores se desplomó en un 83%. Este gráfico muestra los 5 mercados bajistas más grandes en la historia del S&P 500. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 recesiones están representadas. Pero hay una parte extremadamente interesante. Entre estos, la mayor caída en el precio de las acciones fue del 83% entre 1930 y 1932. Pero eso fue aquí. El problema es que no se ve bien. Y también después de eso, hubo una caída del 54% de 1937 a 1938. Pero eso tampoco se refleja. Y si miras aquí, casi no se refleja la caída del 48,2% de 1973 a 74.
Recientemente los precios han comenzado a subir lentamente. Este es un punto de inflexión. El estándar S&P 500 cayó un 49,1%, una vez más, entre 2007 y 2008, la crisis económica global que conocemos bien ocurrió, con una caída del 56,8%. Sí, y luego tuvimos el coronavirus y el mercado bajista de 2022, pero lo importante es que incluso después de pasar por un mercado bajista tan severo, la Bolsa de Valores de los Estados Unidos ha subido a un nivel extremadamente alto, superando los 6.000 desde un nivel muy bajo, como pueden ver ahora. Este es el punto que quiero destacar. Al retroceder en el tiempo, las recesiones parecen menos graves y las grandes depresiones casi no se registran. El patrón de ascenso histórico del mercado de valores minimiza la recesión de la economía más grande de la historia de los Estados Unidos como un fenómeno temporal. Por lo tanto, hay algo que la historia del mercado nos puede enseñar. Por lo tanto, si se tiene la capacidad de invertir continuamente, la historia del mercado nos recuerda una vez más que estos tiempos de caída son a menudo los mejores momentos para comprar. Cualquiera que desee ingresar, pero ese punto de entrada se encuentra cuando el valor del activo ha caído un 20% según Scott Helfstein, el director de estrategia de inversión de Global X. Ese es el momento en que puedes comprar activos a precios con descuento. Por lo tanto, ahora es el momento de reducir. Eso es lo que está diciendo. Helfstein y otros expertos en inversiones reconocen que no es fácil comprar cuando el mercado está cayendo. En serio, eso es muy difícil para las personas. ¿Por qué? Porque ya han experimentado pérdidas. Ya tenemos acciones, ¿verdad? Mientras las observamos, nos decimos a nosotros mismos: así, estoy viendo una gran pérdida. ¿Hay alguna razón para asumir más riesgos para aumentar esta pérdida? No puedo evitar tener dudas. Históricamente, la respuesta es que el mercado siempre se recupera y registra nuevos máximos. Por lo tanto, la razón por la que debemos comprar acciones ahora es que, históricamente, el mercado siempre ha rebotado y ha alcanzado nuevos máximos. Podemos encontrar la respuesta en esta tendencia histórica. Y un hecho importante es que, contra lo que se podría pensar, esta recuperación suele ocurrir mucho más rápido de lo esperado. Una vez más, se presenta una tendencia histórica incierta. Desde diciembre de 1945, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, el índice S&P 500 ha caído entre un 10% y un 199%. A esto lo llamamos corrección, y hasta ahora ha ocurrido nada menos que 24 veces. El promedio de estas correcciones fue una caída del 14%, y en promedio, el índice S&P 500 tardó solo 4 meses en recuperarse de su punto más bajo a su punto más alto. Entonces, si ayer fue el punto más bajo, en 4 meses habríamos recuperado el nivel previo. Claro, también hay que considerar que quizás ayer no fue el punto más bajo. Y durante este periodo ocurrieron 14 recesiones, que es bastante frecuente, con 14 recesiones en solo 80 años. Bueno, en el caso de un mercado bajista como este, normalmente tarda unos 13 meses en caer desde el punto más alto hasta el más bajo, lo que significa que tarda aproximadamente un año en caer. Es un periodo de tiempo bastante largo. Y luego comienza a revertirse la situación. En promedio se registra un nuevo punto máximo después de 23 meses. En resumen, un mercado bajista que no cae más del 20% se recupera en aproximadamente 4 meses, pero los mercados de oso generalmente tardan mucho más tiempo en recuperarse. ¿Por qué? Porque normalmente un mercado bajista ocurre cuando las tasas de interés aumentan, o de lo contrario, una recesión se acerca, y por lo tanto ocurre debido a estos shocks económicos. Por lo tanto, la economía debe recuperarse para poder alcanzar un nuevo pico. Así es como podemos hacer una predicción. Sin embargo, al observar el promedio histórico, los inversores pueden enfrentar dificultades por varios años. Si esta corrección se convierte en un mercado bajista, eso es lo que implica. Y para aquellos que dependen de las inversiones en acciones para lograr objetivos a corto plazo, como la compra de una casa o una jubilación inminente, esto es definitivamente una mala noticia. Podría ser un periodo muy difícil durante unos 2 años o incluso hasta 3 años. Para muchos inversores, los objetivos a largo plazo como la jubilación pueden tomar décadas en alcanzarse. Si ustedes están en sus 40, todavía tienen que seguir invirtiendo durante unos 20 o 30 años. Yo estoy en mis primeros 50 y también planeo seguir invirtiendo durante unos 20 años. Entonces, ¿cuántos años de recesión habrá durante este periodo?
Puede parecer una pequeña disminución, quizás ni siquiera muy visible a simple vista. Incluso en tiempos de incertidumbre, si continúa comprando acciones de manera constante, puede reducir el precio promedio de su inversión y potencialmente aumentar sus ganancias a largo plazo. Los expertos en inversiones dicen, según expertos en retiro, el peor mercado experimentado hasta ahora, como se muestra en el gráfico, parece una caída temporal. Así que, aunque ahora puede sentirse realmente sombrío y como si las acciones hubieran caído mucho, si miramos hacia atrás en este punto en 10 años, en 20 años, apenas recordaremos por qué las acciones cayeron tanto. Parecerá que esa caída fue increíblemente pequeña. Eso es un consejo de inversión muy realista que estoy dando. Entonces, para concluir, el experto en HealthStar dice que si tienes una perspectiva a largo plazo, deberías ver esta situación como una oportunidad de compra y está dando ese consejo de inversión. Terminaremos la transmisión de hoy con la imagen del mercado de valores de Estados Unidos de hoy. La imagen del mercado de valores de Estados Unidos que veremos es, en resumen, la perspectiva de Jim Cramer. Sería bueno echar un vistazo a este video detallado para ver qué tipo de expectativas tiene el presentador de noticias de Consumer News and Business Channel Jim Cramer sobre el futuro del mercado de valores de Estados Unidos. Agradezco a todos los que han estado con nosotros hasta el final de la transmisión de hoy. A medida que la situación no mejora, espero que todos mantengan una mentalidad positiva, cuiden su salud mental y eviten acumular estrés. Volveré mañana con más noticias esperanzadoras. Espero verlos a todos de nuevo. Todos lucharemos juntos hasta el día en que retiremos nuestras inversiones en acciones estadounidenses. Que tengan un día feliz, gracias. El creador de juegos se unirá por teléfono para planificar el juego de esta semana. Jim, gracias por dedicar tiempo el domingo por la noche. Es una situación demasiado intensa. La situación es muy intensa. No obstante, ha habido 6 crisis similares en los últimos 40 años. Excluyendo el periodo de 6 años entre 2007 y 2009, ha habido grandes caídas en el mercado y cada vez, si querías comprar a buen precio, tenías que actuar muy rápido. De los 2 escenarios, quiero decir que prefiero el primero. No estoy en shock y no creo que debamos retirarnos ahora. Mantener el estado actual es importante. Escribiste un artículo sobre esto en el boletín de noticias del Club de Inversión, pero quiero leerle tu artículo a Jim Cramer. Dijiste que es razonable esperar un 18 veces sobre $220 y si eso sucede, el mercado podría 4,000, pero también reconociste que podría haber un escenario peor que eso. ¿Podría haber otro escenario? Mi mayor preocupación son las personas que planean hacer una fiesta mañana. No quiero alarmar aún. El verdadero peligro es que Europa pueda responder, pero históricamente cada 3 a 7 años suele suceder que estos eventos ocurren después de un día. Si quieres empezar la meditación inmediatamente, es el momento de prepararte. Si requieres efectivo en el próximo año, considera vender. Y si tienes un margen, puede que no valga la pena mantenerlo cuando consideras el riesgo. Pero al final del día creo que el mercado se estabilizará. El presidente quiere esta política y no hay margen para la negociación. Muchas partes están siendo afectadas por Peter Navarro. Peter quiere que se establezca un desequilibrio global con China y parece que realmente hay una tendencia de que todos los países que nos imponen altos aranceles, como si no fuera suficiente, son países que envían productos a nosotros, que son los países de dumping de China. Por lo tanto, debemos resolver ese problema. El mercado tomará su curso. Si buscas un centro sin ataque, es la utilidad de Estados Unidos. No se vio afectado por la presión fiscal y debido a que las tasas de interés están en un descenso, este sector es fuerte. Las tasas de interés están bajando y creo que es una buena señal que el jefe del Tesoro dijo hoy que las tasas de interés y el petróleo están bajando. Sin embargo, el problema es que el ratio de ganancias de las acciones también debe disminuir y esto afecta la cantidad de dinero que estamos dispuestos a gastar en acciones. Esto es precisamente la contracción múltiple que estamos presenciando actualmente. Si se presentan los resultados en los próximos 10 días, las ganancias probablemente disminuirán. Definitivamente es importante. La mayoría de los asuntos relacionados con las ganancias de la empresa, no solo los números, ya han ocurrido antes de la declaración o presentación de impuestos, por lo que dice la empresa es importante. Entonces, ¿qué es lo que estás observando más de cerca ahora mismo? ¿Cuáles serían los números 1, 2 y 3 en la lista de preocupaciones de Jim Cramer? Me centraría primero en las tasas de interés.
Por ejemplo, si la tasa de rendimiento del bono del Tesoro a 10 años 3.5%, las tasas hipotecarias también bajarán. Si esto sucede, puede tener un efecto secundario en el que la gente piense que estaría bien comprar acciones de empresas estadounidenses. Para mí, lo más importante son las empresas estadounidenses con buenas perspectivas que no están sujetas a impuestos. Incluso si se produce una venta excesiva o una caída drástica, no quiero que estas empresas se vean afectadas hasta ese punto, por lo que quiero examinar dichas empresas. El segundo es si hay alguien que está perdiendo la esperanza, si observas el comportamiento predominante. El problema es si se centrará en las empresas estadounidenses que no están afectadas por los impuestos o en las empresas no estadounidenses que están afectadas por los impuestos. Es crucial pasar de ser un aficionado a un profesional. El jefe de departamento saldrá por un momento. A pesar de que muchas empresas se han trasladado a Vietnam, siguen importando productos chinos, al igual que las empresas que están en Vietnam. Es necesario decirlo. Debemos prestar más atención a los funcionarios afectados por las leyes de monopolio implementadas por el presidente, especialmente los impuestos, a pesar de las acciones de Peter Navarro. No busco eliminar la competencia, sino analizar demandas para que las empresas estadounidenses mejoren su desempeño. Después de eso, quiero ver hasta dónde se estabiliza la situación. De nuevo, quiero enfatizar que debido a que Europa aún no se ha recuperado, puede que mañana no sea el final. Estoy mirando el 4000. El S&P ha avanzado significativamente. Nos dirigimos a octubre de 2023. Lo que quiero enfatizar es que debemos mantener el curso. Incluso cuando el mercado cayó un 46% en 2007, todavía era lógico mantener el rumbo. Realmente se desplomó, sin embargo, en 2013 volvió a la normalidad. Si te hubieras salido, piensa en las ganancias que te habrías perdido. Así que tómalo con calma y acepta que habrá un poco de dolor. No puedes evitarlo. No es tarde para vender ahora si necesitas el dinero el próximo año. Busco oportunidades derivadas de la volatilidad del mercado. Verás que el capital a gran escala sigue fluyendo hacia empresas extranjeras de gran tamaño que no tienen problemas fiscales. La economía se recuperará, todos dirán eso, incluso si yo no lo menciono. Sé que puedo negociar efectivamente a cierto nivel. No caeré en la trampa si me mantengo fuera del panel.